Buenos días amigos, estamos de nuevo aquí con ustedes y ahora vamos a ver el tema de límite de una función. Bueno, comenzamos entonces. Bueno, ahora vamos a ver el límite de una función. Nosotros vamos a ver la definición de lo que viene siendo precisamente el límite de una función y vamos a ver la diferencia, más que nada la diferencia que hay entre los límites directos y los límites indirectos. Pero tenemos que saber precisamente todas las definiciones que involucran a esas dos cosas para poder entender todo muy bien. ¿De acuerdo, amigos? Continuamos. Bueno, amigos, antes que nada necesitamos entender dos definiciones muy importantes en lo que viene siendo para límite de una función. Fíjense bien, las dos definiciones son las siguientes. Nosotros tenemos esas dos palabras, discreto y continuo. Vamos a decir que cuando hablamos de discreción, pues nos perdemos de algunos detalles. Por ejemplo, si nos metemos a una sucesión matemática, tenemos lo siguiente. Esa sucesión matemática la comparamos con otra en el cual ustedes vean la diferencia. Nos damos cuenta entonces que en la primera se perdió detalles y en la segunda ya nos están perdiendo algunos detalles. Bueno, vamos a decir que en la palabra discreción, vamos a decir que la sucesión matemática en comparación a la otra, se perdió un tanto de detalles. O sea, podemos decir que la secuencia matemática, la primera, es un tanto más discreta que la otra. Pero la segunda, ¿cómo la diríamos? Pues diríamos que la secuencia matemática es un tanto más continua que la otra. Aquí la cuestión, amigos, es de que hay que comparar con qué, para decir si podemos mencionar la palabra continuidad o discreción y mencionar un tanto. ¿Por qué decimos un tanto? Escuchen bien esto, vean bien esto, ¿de acuerdo? Si yo me voy hacia arriba o hacia abajo, por ejemplo, hacia abajo encontraré otra secuencia que viene siendo como por ejemplo 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y así sucesivamente. Entonces la secuencia de abajo ya fue un tanto más continua que las otras dos. ¿Comprenden eso, amigos? Miren, esta ya no se pierde tantos detalles en comparación a esta de arriba. Como ustedes ven, amigos, si nosotros queremos seguirle dando hacia abajo o le queremos dar hacia arriba, nos damos cuenta que es infinito. Entonces es por eso que mencionamos que cuando vamos a decir que una secuencia matemática es un tanto discreta, pues es importante decirlo como les estoy diciendo, porque si yo digo es una secuencia matemática discreta, pues eso está mal dicho, o sea, sería un tanto discreta. Y lo que es importante, amigos, ¿en comparación a qué? Bueno, continuamos para ver todo lo de límite de una función. Como ya vimos entonces las dos definiciones de discreto y continuo,
Ahora no lo veamos en una secuencia matemática. Ahora veámoslo en una gráfica, en una función precisamente. Veamos. Si yo grafico con valores un tanto discretos, entonces voy a tener lo siguiente. Imagínense que esta tiene esta elevación, y esta tiene esta elevación, y esta tiene esta elevación. Entonces, yo no tengo ningún otro punto en que apoyarme, en el cual yo sigo los puntos marcados, pues voy a tener esto. Una línea totalmente quebrada, es decir, es una función que no está muy bien definida. Para que se defina un poco mejor, necesitamos valores pues con más precisión. Porque fíjense en esto. 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Y así sucesivamente tendríamos la definición pues más notable en la gráfica, en cuestión de la función. Aquí lo que vemos entonces es de que ¿qué pasa si yo menciono esto? Fíjense bien. La separación entre un punto y otro le vamos a llamar incremento de x, es decir, la letra griega delta x, incremento de x. ¿Estamos? Ahora, yo tengo entre este y este un incremento de x bastante grande, en el cual la función, pues no puedo tener algo, digamos, algo bueno, algo bien definido. Entonces, por lógica, pensemos. Si yo tengo una definición, un incremento de x, yo lo tengo así de este tamaño, pues obviamente mi gráfica y mi función va a salir bastante mal. Pero si me acerco un poquito, o sea, que el incremento de x valga menos, entonces la función pues va mejorando en cuestión de definición. Y si yo tengo un incremento de x así, entonces vamos a decir que la función ya tiene una definición bastante buena, más o menos en el caso de este. Pero si yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, amigos, si yo tengo un incremento de x así? Incremento de x igual a 0. Bueno, ahí lo que estamos haciendo es que me está indicando un solo punto con la característica especial de incremento igual a 0, incremento de x igual a 0, en el cual ustedes consideran el próximo número real, pues ni siquiera vamos a saber cuál es infinito. Pues si hablamos de 3, el próximo número real sería 3.00000000000. Y al final puedo decir 1, 3.00001. Pero si me la paso diciendo 3.000000000, el próximo número real es infinito, definitivamente. Donde imaginariamente yo puedo pensar que la función es perfecta. Se graficaría perfecto. Más. No existe, amigos, no existe algo físico en una perfección de esa manera, ¿verdad? Solamente sabemos que si el incremento de x es igual a 0, sería perfecto. Referente a todo lo que hemos estado hablando, tenemos esta relación. Veamos. Yo tengo un incremento de x grande, poco definida la función, un incremento de x mediano. Estamos hablando de que se va cerrando, ¿de acuerdo?
pues tenemos que va mejorando. Incremento de x muy pequeño, tenemos que está muy bien definido, entre comillas, ¿verdad? Y incremento de x igual a 0, pensamos en la perfección, más no se puede observar definitivamente, ¿de acuerdo? Ahora, fíjense bien, nosotros le llamamos límite de una función precisamente al valor que me está haciendo el tope en el eje X. Veamos, todo esto solamente se reduce a un argumento que tiene una característica muy importante, que su incremento de X es igual a 0. A un argumento en el cual dicho argumento me está topando, me está dando el alto y me está diciendo alto. Aquí tú me vas a dar qué elevación tienes. Ese es el límite de una función. Por ejemplo, si yo tengo esta gráfica, tenemos el valor de x, precisamente, el valor de x, por decir un 4, por decirlo así, y estamos deteniendo a la función precisamente en el 4. Y en el 4 nos va a causar una elevación, por decir, de 16. Eso es una gráfica a tanteo, ¿verdad? Por ejemplo, el límite de la función es un valor en el rango x, que es un argumento con característica incremento igual a 0, que topa la función como diciendo párate, para que ahí tú me des la elevación, Paro tu función para que me digas qué elevación me ofreces o qué elevación me das. Entonces el límite de la función nos da como consecuencia una elevación, o sea, el valor de la función. ¿Estamos? Por ejemplo, veamos lo siguiente. Generalmente representamos al límite de una función como límite de la función de x cuando x tiende a un valor cuyas características ya se las dije cómo están. Aquí en este caso tenemos un ejemplo, límite de la función x al cuadrada cuando x tiende a 4. Amigos, de antemano, x al cuadrado es una parábola. Si nosotros graficamos, va a ser una parábola. Pero fíjense bien cómo funcionaría entonces la parábola. Tenemos la gráfica en el cual la parábola x al cuadrado va a estar así, prácticamente. Y tenemos que cuando x tiende a 4, entonces, ¿cuál va a ser su elevación? En este caso, 16. Lo único que tengo que hacer es sustituir el número en la variable y nos da 4 al cuadrado igual a 16. Y ya tenemos la elevación, o sea, el valor de la función. Amigos, parece todo muy fácil, pero no todo está así. Fíjense bien, vamos a hablar ya de lo complicado. Veamos. Yo aquí tengo una función en el cual puedo decir que es una función que no se interrumpe. Una función que es totalmente, digamos, continua en el aspecto de que está siguiendo todos los puntos y no se interrumpe en nada. Es decir, mientras me siguen dando valores de x, los valores de y siguen subiendo. Así, definitivamente, sin interrumpirse en lo absoluto. Pero lo que quiero darles a entender es que no todas las funciones son así. Hay funciones discontinuas, donde sí se interrumpe. Y es ahí donde tenemos un grave problema. Veamos. Tenemos entonces aquí esta función.
en el cual analicemos cómo es que es discontinua o cómo es que se interrumpe. Veamos. Matemáticamente yo sustituyo el 2 en la variable, en el cual me quedaría 2 al cubo menos 8 entre 2 menos 2. Entonces me va a quedar 8 menos 8 entre 0. Y finalmente me va a dar 0 entre 0. A ver, vamos viendo, amigos, vamos analizando. Hay una regla claramente en álgebra que dice: todo valor que se divide entre 0 no se puede establecer. Prácticamente vamos a ponerlo como infinito. A ver, comprueben ustedes. Pongan en la calculadora 5 entre 0. A ver, háganlo. ¿Qué les da, amigo? 5 entre 0, ¿qué les da? Error matemático, ¿no? Pongamos 6 entre 0, 7 entre 0. Nos va a dar error matemático. Recuérdenlo siempre, porque esa es la clave. Esa es la clave para poder hacer los límites. Todo número que se divide entre 0 no se puede establecer. ¿De acuerdo? Ahora fíjense bien. Yo aquí tengo 0 entre 0. O sea, independientemente de qué número tenga aquí, ya de antemano, si el denominador es 0, ya estamos en problemas. ¿Por qué? Porque me da infinito. Y ya estamos en serios problemas. En donde tenemos que hacer el empleo de mucha álgebra y muchas situaciones un poco complicadas. Pero veamos cómo está todo. Bueno, entonces aquí vamos a poner que el resultado es infinito. Vamos a hacer la gráfica. Vamos a tratar de ver la representación y pensar un poquito en esa interrupción. A ver, veamos lo siguiente. Aquí estamos viendo precisamente los valores que a nosotros nos interesa ver cuánto es lo que va a salir, y tenemos precisamente que en la función, cuando tiende a 1.9, nos da, ya calculado, nos da un valor de 11.41, y en 2.1 nos da un valor de 12.61. Dense cuenta que entre este y este nos encontramos el límite de la función cuando tiende a 2, donde precisamente nos da infinito, de acuerdo a que los valores del numerador se está dividiendo con los valores del denominador, que es 0. De acuerdo a las reglas algebraicas, todo número que se divide entre 0 no se puede establecer. En este caso tenemos aquí más puntos nada más para la construcción de la gráfica. Por ejemplo, punto 5, 1, nos da todos estos valores, 1.5, 1.9, 2, 2.1, 2.5. De acuerdo a los valores que estamos sacando, pues nos lleva a la construcción de esta gráfica, ¿verdad? Nos lleva a la construcción de esta gráfica donde tenemos las alturas y se produce una ligera curva. Pero estamos viendo que precisamente en el número 2, en el argumento número 2, no nos da la cierta elevación, nos da infinito, lo que podemos decir que pues la imagen no existe. Aquí en este asunto
pues no sabemos cuánto es, no sabemos cuánto es lo que marca aquí si nosotros calculamos el valor. Lo que sí podemos saber es que está entre 12.61 y 11.41. Ese es totalmente visto en estos valores. Y de acuerdo a la gráfica, pues debe de ser un número que esté entre 12.61 y 11.41. Es por eso que matemáticamente lo vamos a calcular. Lo vamos a calcular y luego ya después lo comprobamos en el AutoCAD. En el AutoCAD precisamente para ver cuánto es lo que sale. Nada más es cuestión de medir de aquí a aquí y sumar la cantidad de 11.41. O en todo caso, medir desde abajo hasta el punto donde me está creando la elevación. Y veremos cuánto es para comprobarlo tanto matemáticamente como en el programa AutoCAD. ¿De acuerdo? Entonces, contamos con un valor de 1.9 nos da 11.41. Luego, cuando calculamos para 2, nos da infinito. En 2.1 regresa el valor a 12.61. ¿Qué valor tendrá entre este y este? Eso es precisamente lo que calcularemos matemáticamente. Bueno, vámonos ahora a los estudios en el pizarrón para ver todo lo que vamos a calcular. Tenemos entonces aquí la gráfica. Fíjense bien, nosotros avanzamos hasta el 2. Matemáticamente se va al infinito. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si graficamos un pequeñito puntito hacia atrás y un pequeñito puntito hacia adelante? Como por ejemplo, cuando x es igual a 1.9, y ¿cuánto va a valer? Y cuando x es igual a 2.1, y ¿cuánto va a valer? Veamos, amigos. A ver, ayúdenme a sacar los valores. Por ejemplo, el 1.9 hacemos lo mismo. 1.9 lo sustituimos en la variable, 1.9 al cubo, menos 8, y entre 1.9 menos 2. Igual lo hacemos con el 2.1. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos ya, amigos, tenemos que cuando x es igual a 1.9, y es igual a 11.41. En base a esta función. Y cuando x es igual a 2.1, y es igual a 12.61. Vamos a dibujarlo, a ver cómo está esa situación. Si yo pongo que 1.9, o sea, obviamente un poquito antes, 1.9, se supone que me está dando un valor de 11.41. Y si yo pongo 2.1, obviamente me está dando el otro valor, que es de 12.61. Fíjense amigos, la cuestión es de que nosotros debemos de darle esa supuesta continuidad a esa función para que en las aplicaciones, en la ingeniería y en las técnicas de cualquier situación, pues llegue a funcionar, porque si no, pues no nos sirve de nada. Ese es el problema, amigos, tratar de hacer que la función discontinua pues pueda seguir esa secuencia para que nosotros tengamos todo perfectamente, ¿de acuerdo? Miren, obviamente yo a esta función que supuestamente da infinito, yo tengo que hacer todo lo posible, pero todo lo posible por sacar el valor que le pertenece en este punto.
¿Cómo? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues de antemano necesitamos saber muchas matemáticas, álgebra, geometría analítica y mucho de álgebra para poder yo entender cómo puedo utilizar algún procedimiento para lograrlo, ¿de acuerdo? En este caso, veamos qué procedimiento estamos haciendo. Fíjense, en el punto 2, obviamente, se va al infinito. Si de algún modo hacemos que regrese ese punto 2, pues ustedes saben, amigos, que me tiene que quedar entre 11.41 y 12.61. O sea, es casi de ley que tenga que quedar entre esos dos valores. A ver, veamos, voy a aplicar matemáticas a esa función para yo poder regresar ese valor, ¿de acuerdo? Veamos, aquí lo que tenemos que hacer es, pues, de acuerdo a la función que tengo, yo la reconozco como el poder hacer una división sintética. ¿Cómo vamos a hacer la división? A ver, fíjense bien. Yo voy a poner límite cuando x tiende a 2 de x al cubo menos 8 entre x menos 2. ¿Se dan cuenta que tengo que hacer la división en este caso? Claro, yo necesito tener una cierta experiencia en divisiones, pues para ver si la división que voy a aplicar pues es conveniente. Y más que nada también saber si es una división lo que tengo que hacer. Para eso necesitamos estudiar mucha álgebra, amigos, ¿de acuerdo? Tenemos más por más, x cúbica entre x al cuadrado. Ahora para abajo, más por más para la división, menos x cuadrada por x cúbica. Ahora más por menos para la división, más x cuadrada por 2, 2x cuadrada. Uno negativo, uno positivo, se eliminan. Y voy a bajar y que sea compatible con la orilla, que es x. En este caso bajo primero el 2x cuadrada y luego el menos 8. Ahora para arriba, más por más, 2 entre 1 a 2, x cuadrada entre x a x. Ahora para abajo, más por más para la división, menos 2x por x, 2x cuadrada. Más por menos para la división, más 2x por 2, 4x. Uno negativo, uno positivo, se elimina. Y voy a bajar el compatible, en este caso 4x menos 8. Ahora para arriba, más por más, 4x entre x es 4 entre 1 a 4. X entre x me da 1, pero no se pone, porque 4 por 1 pues es 4. Entonces vamos para abajo, más por más para la división, menos 4 por x, 4x. Más por menos para la división, más 4 por 2, 8. Uno negativo, uno positivo, se elimina. Uno negativo, uno positivo, se elimina. Y tenemos, amigos, una división sintética en el cual su residuo es 0. Eso me da a entender que su resultado único viene siendo lo de arriba. ¿Cómo me quedaría el límite? Continuamos aquí, miren. Límite cuando x tiende a 2 de, en vez de poner esto, pues voy a poner esto, x cuadrada más 2x más 4. Ahora sí, ya le puedo dar la tendencia. Y tenemos 2 al cuadrado más 2 por 2, porque la x vale 2, más 4. 2 al cuadrado es 4. 2 por 2 es 4. Más 4. 4 por 3, 12. ¿Y dónde habíamos dicho, amigos, que tenía que quedar? Entre 11.41 y 12.61. O sea que cae en 12. O sea que vamos bien. ¿De acuerdo? Bueno, amigos, nosotros hemos hecho ya una pequeña plática referente
por la diferencia de los límites que supuestamente se sustituye nada más el valor. Entonces esos límites se llaman límites directos. Los límites en el cual nos da en la parte de abajo o en el denominador nos da 0, pues entonces ahí podemos pensar que los límites son indirectos. En los límites directos solamente sustituimos la tendencia en la variable. En los límites indirectos no. En los límites indirectos primero tengo que preocuparme por quitar el 0 de abajo. Entonces ya una vez que lo logre, con procesos matemáticos, que puede ser cualquier proceso matemático, entonces ya una vez que lo logre, pues ya puedo yo sacar ese valor y hacer que mi función tenga una cierta secuencia sin interrumpirse, ¿de acuerdo? Bueno, veamos ahora precisamente una definición perfecta en dibujo de lo que viene siendo en el programa AutoCAD, de acuerdo a todo lo que hemos hecho. Ahí se van a dar cuenta de todo lo que hemos calculado y todo lo que se va a hacer en el AutoCAD, para que vean ustedes, pues que ustedes más que nada sepan que el AutoCAD es nuestra herramienta de comprobación, ¿de acuerdo? Bueno, continuamos con el AutoCAD. Eso es todo por hoy, amigos. Muchísimas gracias por todos los likes que nos han dado. Y ya saben, de antemano, un saludo a la República Mexicana, a Guadalajara. Y todos aquellos que me han dado un saludo y un like, de aquellos que estudiaron en UNIVO, Universidad del Valle de Orizaba. Muchísimas gracias. ¡Nos vemos! Bueno, nosotros ya tenemos en cuenta que matemáticamente calculamos el valor y nos da un valor de 12. Vamos a cambiarlo mientras. Y contamos entonces con un valor de 12. También acá en la gráfica cambiaremos entonces el valor nos da 12, pero vamos comprobando en el AutoCAD a ver si es cierto que mide los 12. Con el comando dimension medimos precisamente desde aquí, desde el origen de coordenadas hasta la elevación que me está provocando, que viene siendo aquí. ¿De acuerdo, amigos? Veamos cuánto es lo que sale. Precisamente nos da 12. Observamos y nos da exactamente 12. Bueno, con esto ya comprobamos que matemáticamente podemos sacar ese valor de antemano. Yo les platico que pues en todos los límites no siempre vamos a tener una división sintética como en el caso que estamos viendo en este momento, sino que se puede presentar diferentes situaciones algebraicas. Es por eso que nosotros, amigos, entre más álgebra sepamos, mejor vamos a poder resolver este tipo de límites. De antemano, amigos, nosotros estaremos apoyándolos con muchos temas algebraicos, donde poco a poco los estaremos exponiendo para ustedes. Bueno, eso es todo, amigos. Soy el ingeniero Carlos González. Hasta la próxima.